Bueno, ya podemos dar comienzo entonces. Buenísimo, Emi. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo webinar. Ya no sé cuántos llevamos, pero este particularmente estaba bastante requerido. Vamos a esperar un minutito que llegue Hernán, así podemos dar comienzo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Dame un segundo, Seba. Dale. No, estoy en una reunión. ¿Qué? Dale. Buenísimo. Se escucha y se ve perfecto, bárbaro. Bien. Ahí estamos. Vale, tengo un tema con el reflejo de la luz, pero bueno, estaba tratando de resolverlo, pero sé que no. Vale. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Apagué la cámara. Ahora sí. Antes que nada, buenos días a todos. Nos alegra volver a recibirlos en un webinar de guaraní. En este caso, el tema que nos reúne es dudas respecto de desaprobación por resolución, homologación. Parece que Hernán está teniendo... Sí, se está cortando. Sí, está teniendo problemas con el micrófono. Bueno, hago yo como una breve introducción entonces. Perdón, se ve que se había cortado acá. Se había cortado internet. Estamos accidentados. Ahí está. Bueno, no sé hasta dónde llegaron a escuchar, pero bueno, lo que les decía... Nada, arrancá de nuevo. Perfecto. Bueno, no, lo que les decía es que en esta oportunidad lo que vamos a charlar un poco es las distintas opciones de reconocimiento que hay en el sistema guaraní, pasando por homologaciones, aprobaciones por resolución, equivalencias, como para que ustedes puedan tener un pantallazo general de cada una de esas opciones, los pros, los contras, los beneficios de cada una, y en qué instancias conviene un poco usar cada una. Así que bueno, los dejo con Martín y con Seba, que van a ser quienes les van a contar un poco todo esto. Así que los dejo con ellos. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Bueno, buenos días a todos. Este es el momento en el que bajan un poco el volumen porque seguramente mi micrófono capta con demasiada potencia. Como les decía muy bien Hernán, en el webinar de hoy la idea es hablar un poco de las formas de reconocimiento que tiene el sistema de Guaraní 3, que serían como los métodos de poder reconocerle al alumno una actividad u otros elementos de su plan de estudio, como vamos a ver, que no sean a través de las formas clásicas de actas de cursada o de mesa de examen. ¿Cuáles son entonces estas formas de reconocimiento que tiene Guaraní 3? Podemos diferenciar dos grandes grupos. En primer lugar, lo que son las aprobaciones por resolución, y por otro lado, lo que son las equivalencias. Que dentro de las equivalencias podemos diferenciar el proceso de brindarle una equivalencia a un alumno en concreto y el armado de lo que son las matrices de equivalencias, que serían como esquemas
ya predefinidos de equivalencias que va a tener la institución. En el webinar de hoy vamos a estar hablando más que nada de lo que son las aprobaciones por resolución y del otorgamiento de equivalencias a un alumno en concreto. Y en nuestro próximo encuentro, ahí vamos a enfocarnos más de lleno en lo que son las matrices de equivalencia, ya que es un tema más complejo, donde entran en juego muchísimos parámetros, por lo cual queríamos darle a eso un encuentro que sea exclusivo para tratar ese tema. Antes de empezar a hablar de lo que son las aprobaciones por resolución y las equivalencias, hay que tener en cuenta que todos estos procedimientos, cada vez que queramos reconocerle a un alumno una actividad, el sistema nos va a pedir que indiquemos un número de resolución. Esta resolución va a ser como el documento que va a estar respaldando este reconocimiento que nosotros le vamos a estar dando al alumno. Así que es importante que cuando vayan a dar un reconocimiento, siempre tengan cargado de antemano en el sistema estos documentos respaldatorios, que lo hacen desde esta operación que se ve acá, que es administrar documentos respaldatorios. Bien, entonces ahora sí, empecemos a hablar, en primer lugar, de lo que son las aprobaciones por resolución. Una aprobación por resolución consiste básicamente en poder reconocerle al alumno una actividad u otro tipo de elementos de su plan de estudio, como ya vamos a ver, que pueden ser con o sin nota. El circuito para dar una aprobación por resolución consiste, en primer lugar, en crear el trámite, que esto lo hacemos desde la operación administrar trámites de aprobación por resolución. Una vez que ya creamos este trámite y que tenemos todos los datos cargados, podemos o bien que se cierre automáticamente, y esto lo configuramos a través de este parámetro que vemos aquí en pantalla, que justamente lo que nos dice es, si una vez que finalizamos un trámite de aprobación por resolución, si queremos que el mismo se cierre automáticamente o que el cierre pase a ser manual. Si el cierre es manual, lo vamos a poder cerrar desde la misma operación o podemos cerrarlo posteriormente desde la operación de cerrar trámites de aprobación por resolución. ¿Por qué está bueno que muchas veces sea manual el cierre? Porque tengan en cuenta que una vez que un trámite de aprobación por resolución está cerrado, no se va a poder modificar ni eliminar. ¿Podemos anular un trámite? Sí. Como se ve ahí en la pantalla, está la operación de anular trámite de aprobación por resolución, pero únicamente para trámites que se encuentran abiertos. Una vez que el trámite está cerrado, no se va a poder eliminar. En ese caso, lo que hay que hacer es invalidar la historia académica del alumno de ese reconocimiento que le dimos. Bien, decíamos que no solamente se pueden reconocer actividades. Acá vemos todo lo que se puede reconocer por una aprobación por resolución. Obviamente las actividades va a ser lo principal y lo más común a reconocer, como materias, cursos, seminarios que el alumno tenga en su plan de estudios. Pero también podemos reconocer módulos enteros de un plan, y estos módulos los podemos reconocer en forma total, diciendo el alumno tiene aprobado todo este módulo, o de forma parcial. ¿Qué sería aprobar un módulo de forma parcial? Bueno, esto se utiliza cuando los módulos utilizan créditos. Cuando un módulo, por ejemplo, requiere que para su cumplimiento el alumno obtenga determinada cantidad de créditos. Entonces, una aprobación parcial de un módulo sería decir que este alumno ya tiene determinados créditos de este módulo. Es decir, lo que estamos reconociendo ahí son créditos del módulo. Además de actividades y de módulos, también podemos reconocer créditos globales, que a diferencia de lo que dijimos recién, estos créditos globales no van a ser créditos para un módulo específico de un plan o para una actividad, sino que van a ser créditos que van a ir para la raíz del plan, es decir, para todo el plan completo. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, muchas veces una certificación que asignamos un plan requiere para su cumplimiento que el alumno obtenga determinada cantidad de créditos a lo largo del trayecto del plan. Entonces, estos créditos globales van a servir para eso. Son créditos que se asignan a la totalidad del plan, no a un módulo específico, y que sirven para que el alumno pueda
llegar a obtener los créditos necesarios para su certificación. Y por último, lo que podemos hacer también a través de la aprobación por resolución es lo que es homologar actividades. En Guaraní 2 es lo que se hacía a través de equivalencias por homologación. Homologar actividades lo que quiere decir es que a este alumno yo le voy a reconocer esta actividad, pero va a ir sin nota y no va a estar en su historia académica. Lo que hace la homologación justamente es eximir al alumno del cumplimiento de esa actividad en su plan de estudios. Es decir, no se le va a estar requiriendo esa actividad al alumno. Veamos ahora una aprobación por resolución con un ejemplo concreto, así podemos ir viendo cómo es el sistema. Tenemos al alumno Fernando Polac, de la propuesta de Historia, que realizó en la Universidad Externa del Paraná un curso de Historia Medieval. Entonces trae esa documentación y nosotros con eso queremos darle una aprobación por resolución para la actividad Historia Medieval Básica que está en su plan de estudio. Entonces vamos a la operación, administrar trámites de aprobación por resolución, y vamos a hacer clic en el botón de agregar. Se nos va a abrir esta pantalla que vamos a contar aquí con 3 solapas diferentes. En la solapa de datos principales, lo primero que vamos a tener que hacer es indicar justamente la resolución, es decir, este documento respaldatorio para realizar este reconocimiento. Tenemos que ingresar la fecha, que automáticamente ya nos va a traer la fecha que tiene este número de resolución asociada. Pero podemos modificarla si queremos. Luego seleccionamos al alumno, que al seleccionar al alumno vamos a estar seleccionando al alumno en la propuesta en la que está inscrito a la que le queremos hacer este reconocimiento. Y en tipo de reconocimiento vamos a tener las opciones de actividad módulos o de créditos globales. En este caso queremos reconocerle una actividad, entonces vamos a seleccionar la opción de actividades módulos. Opcionalmente podemos también cargarle si queremos una observación que vamos a poner junto con esta aprobación por resolución. Cargados estos datos, pasamos entonces a la siguiente solapa, que es la de documentación presentada. Acá se nos va a ir listando toda la documentación que nosotros vayamos cargando, que el alumno haya presentado. Todavía no cargamos nada, así que vamos a hacer clic en el botón agregar, y lo que se nos va a abrir es esta pantalla. Vamos a tener que indicar el nombre de aquello que está presentando el alumno de esta documentación, la carga horaria de aquella actividad que realizó el alumno, cuántos créditos, si es que obtuvo créditos por esta actividad, y en tipo de documentación vamos a contar con estas opciones. Podemos decir que lo que realizó el alumno fue una ayudantía, un curso, una investigación, pasantías, seminario, tutoría o práctica profesional. Obviamente, dependiendo de la opción que elijamos, puede que se nos aparezca algún campo extra con información a completar. Pero esto va a depender siempre de cuál es la opción que elijamos y va a ser cosa de uno u otro campo. En el caso que nos compete, el alumno lo que realizó fue un curso, así que seleccionamos esa opción. Nos pide entonces que digamos, bueno, ¿quién fue el responsable que tuvo a cargo esta persona? Entonces ponemos la doctora Mariel Pérez, en qué institución fue donde lo realizó, y opcionalmente podemos decir qué nota obtuvo, cuál era el objetivo del curso, e incluso podemos adjuntar digitalmente el programa de este curso. Una vez que lo completamos, hacemos clic en aceptar, se nos va a aparecer ya acá cargado esta documentación que presentó el alumno, podemos seguir agregando más, podemos modificar lo que cargamos, y si no, pasamos a la pestaña de reconocimiento. Aquí en el reconocimiento lo que se nos va a aparecer es, en la parte inferior, un listado de todas las actividades y de todos los módulos que posee el plan de estudios donde se encuentra el alumno. Ven que para cada uno vamos a tener un checkbox. La idea es que nosotros marquemos aquellas actividades o módulos que queremos aprobarle al alumno y que hagamos entonces clic en el botón agregar y entonces se nos van a trasladar aquí, a la parte superior, como vemos que hicimos con este caso de Historia Medieval Básica.
Y aquí vamos a tener que llenar una serie de campos. En primer lugar, vemos que nos aparece ya acá el campo homologada con un checkbox. Acá es donde vamos a poder decir si queremos darle por homologada esta actividad. Si es así, tildamos el checkbox y obviamente, como esto no va a tener registro de una nota, no va a aparecer en la historia académica del alumno, porque en realidad lo que estamos haciendo es no aprobarle la actividad, sino eximirla de su cumplimiento, entonces estos campos se nos van a grisar, no vamos a tener que completarlo. Si no va a ser homologada, si va a ser una aprobación, tenemos que decir opcionalmente cuántos créditos va a representar esta aprobación y cargarle la nota, que para eso obviamente primero tenemos que indicar con qué escala de notas queremos trabajar. En el caso, una vez que cargamos todos estos datos, vemos el trámite, cómo nos va quedando. En este caso ya se cierra automáticamente, por eso nos dice que su estado es cerrado. Si hubiéramos tenido el parámetro para que el cierre sea manual, se nos va a habilitar aquí este botón de cerrar trámite, y si no, vamos a poder cerrarlo también desde la operación de cerrar trámites de aprobación por resolución. También vamos a tener acá la opción de imprimirlo para que ya nos quede en físico este trámite. ¿Qué pasa cuando lo que queremos reconocer no es una actividad, sino que es un módulo? Bueno, la diferencia acá va a ser que vamos a cargar en la parte superior un módulo y que se nos va a habilitar el campo de reconocimiento para decir si lo que queremos hacer es reconocer el módulo de forma total o si queremos reconocerlo de forma parcial. Y en el caso de que lo que queramos reconocer no sean ni actividades ni módulos, sino créditos globales, lo único que va a cambiar es que en la pestaña de reconocimiento nos va a aparecer así, con un único campo a cargar, que es la cantidad de créditos que le queremos estar reconociendo al alumno. Bien, eso fue el circuito de aprobación por resolución. Vamos a pasar ahora a ver lo que son las equivalencias. Más precisamente el otorgar una equivalencia a un alumno en concreto. El circuito para equivalencias es este que vemos aquí en pantalla. En primer lugar hay que generar este trámite, que lo hacemos a través de la operación otorgar equivalencia. Allí vamos a estar cargando dentro del trámite cuáles son las actividades que le vamos a dar en la equivalencia al alumno, con qué notas, de qué tipo de equivalencia vamos a estar hablando. Si una vez que cargamos este trámite de equivalencia, todavía no lo cerramos, el trámite sigue abierto, vemos que algo sucedió y necesitamos eliminarlo, bueno, entonces utilizamos para anular este trámite la operación de anular trámite de equivalencia y entonces este trámite se elimina. Tengan en cuenta que esto solamente se puede realizar con trámites de equivalencia que estén abiertos. Lo mismo que con las aprobaciones por resolución. Una vez que está cerrado el trámite, no lo vamos a poder eliminar. Así que tengan en cuenta esto. Si el trámite lo cerraron y hubo un error y necesitan eliminarlo, entonces lo que van a tener que hacer va a ser invalidar la historia académica del alumno para invalidarle esto que le acabamos de reconocer y que le acabamos de dar como equivalencia. Ahora bien, cargamos el trámite, está todo perfecto, lo queremos cerrar. Lo mismo, el cierre puede ser automático o podemos cerrarlo manualmente y para eso tenemos dos caminos. Si tenemos un solo trámite que queremos cerrar, podemos usar la operación de cerrar trámite de equivalencia para cerrar ese trámite en concreto. Y si tenemos varios trámites de equivalencia abiertos y queremos cerrarlos todos de una vez, podemos hacerlo de forma masiva a través de la operación cerrar trámites de equivalencia masivamente. Ahora bien, supongamos que nuestro trámite ya lo cerramos y una vez que lo cerramos nos dimos cuenta de que había un error en alguno de los datos que cargamos, ya sea en la nota que le dimos al alumno, en el tipo de equivalencia, en el resultado de la misma, es decir, no queremos eliminar el trámite, sino que queremos hacer una modificación, pero ya está cerrado. En ese caso lo que se hace es rectificar la equivalencia. Es decir, vamos a crear un nuevo trámite que va a ser de una rectificación de equivalencia, donde vamos a poder tomar
ese trámite de equivalencia y hacerle las modificaciones que necesitemos. ¿Qué tipos de equivalencia son las que se pueden dar por el sistema? Hay varios tipos de equivalencia diferentes. La primera gran diferenciación que tenemos que hacer es entre lo que son las equivalencias internas y las equivalencias externas. Como bien sus nombres los indican, una equivalencia interna es una equivalencia donde tanto el origen, aquello que da origen a la equivalencia, es algo que el alumno realizó dentro de la institución, es decir, va a ser una actividad que el alumno realizó en la institución y que da como equivalencia, es decir, en su destino, otra actividad dentro de la institución. Y las equivalencias externas es cuando el origen es alguna actividad que el alumno realizó en una institución externa, es decir, no en nuestra propia institución. Y como vemos, tanto dentro de internas como externas, tenemos a su vez diferentes tipos. Así que vamos a ir viendo uno a uno cuáles son estos diferentes tipos de equivalencias que tenemos. Empezando en primer lugar por las internas. La equivalencia de tipo cambio de propuesta hace referencia a cuando un alumno está en una propuesta A en nuestra institución y se cambia a una propuesta B. Y queremos darle una equivalencia de una actividad de la propuesta de donde estaba antes a una actividad de donde está ahora. Esta es la pantalla de la operación otorgar equivalencias de la solapa de datos principales. Se la mostramos porque vemos que acá en la parte inferior tenemos el campo de tipo equivalencia otorgar, donde vamos a estar justamente marcando si es una equivalencia externa o externa y de qué tipo. Y según la opción que elijamos, los campos que nos van a aparecer acá abajo van a ir cambiando. En este caso, de cambio de propuesta, se nos va a pedir que indiquemos cuál era la propuesta origen y el plan origen, es decir, del cual estaba el alumno y que va a ser de donde nosotros tomemos la actividad que da origen a esta equivalencia. En el caso de cursada simultánea, el alumno no está realizando un cambio de propuesta, no es que estaba en una propuesta y se cambió a otra, sino que el alumno está realizando dos propuestas al mismo tiempo. Y dentro de estas dos propuestas hay actividades que son equivalentes. En ese caso, cuando marcamos el tipo de equivalencia de cursada simultánea, lo único que se nos va a pedir es la propuesta que el alumno está cursando de forma simultánea. Cambio de plan es cuando un alumno está dentro de una propuesta en nuestra institución y se cambia de un plan a otro dentro de esa misma propuesta. Y hay actividades dentro de esos dos planes que son diferentes, pero que son equivalentes entre sí. En ese caso, cuando seleccionamos el tipo de equivalencia de cambio de plan, vamos a tener que indicar la propuesta, que obviamente nos va a dejar seleccionar solamente la misma propuesta para la que le vamos a dar la equivalencia, pero sí vamos a tener que seleccionar aquí el plan de origen, el plan donde estaba el alumno y que va a dar origen a la equivalencia. Cambio de versión del plan, similar al anterior, pero con la diferencia de que aquí el alumno está en una propuesta, está en un plan de esa propuesta, y el cambio se realiza de una versión a otra de ese mismo plan. Entonces, en este caso, además de pedirnos que indiquemos la propuesta y el plan, también se nos va a pedir que indiquemos la versión de origen. Y dentro de las internas nos queda lo que es la interna libre, que como su nombre lo indique es un tipo de equivalencia mucho más libre, en la cual el origen de la equivalencia puede ser cualquier actividad que tengamos cargada en nuestro sistema, es decir, cualquier actividad que esté brindando nuestra institución. Entonces, aquí no se nos va a pedir ningún dato. ¿Por qué? Porque no hace falta especificar de dónde es el origen de esta equivalencia. Pasamos entonces a las equivalencias externas. La más común es la de pase. Un alumno que estaba realizando una propuesta en una institución externa se cambia a nuestra institución para seguir realizando esta propuesta. En este caso, lo que se nos va a pedir cuando marquemos este tipo de equivalencia es que indiquemos la institución externa y opcionalmente la facultad, departamento o sede de esa institución donde el alumno realizaba la propuesta. Tengan en cuenta, como ven en la pantalla,
que no es un campo que se cargue a mano, es un campo de combos seleccionables. Entonces, ustedes ya van a tener que tener cargada previamente esta institución externa. Y eso lo cargan a través de la operación administrar instituciones, donde además de la institución que utiliza el sistema, van a poder ir cargando todas las instituciones externas que van a necesitar para realizar estos trámites. El tipo de equivalencia externa convenio es cuando el alumno viene de una institución externa, pasa a nuestra institución, hay que darle esta equivalencia, pero este pase que realiza el alumno está bajo el marco de un convenio entre ambas instituciones. Entonces esta equivalencia va a estar bajo el marco de ese convenio. Por lo tanto, vamos a tener que cargar acá no solamente la institución externa de la que viene el alumno, sino además cuál es este convenio sobre el cual se enmarca la equivalencia. Y ese convenio lo cargamos a través de la operación de administrar convenios. Y nos queda nada más lo que es el tipo de equivalencia de externa libre, que nuevamente, como marca el nombre, es más bien libre. No hace falta marcar exactamente de cuál es el origen de la equivalencia, más allá de marcar la institución externa de la que viene el alumno. Este sí va a ser un dato que tenemos que decir. Una vez que cargamos todos estos datos aquí, nosotros ya en la parte superior cargamos, obviamente, el alumno con la propuesta donde se encuentra. Por lo tanto, ya el sistema nos va a ir cargando todos estos datos de forma automática. Nosotros dijimos que la alumna Florencia Quino, de la propuesta de geografía, entonces el alumno identifica, bueno, la alumna está en la propuesta de geografía, en tal plan, intervención del plan. Cargamos la fecha de otorgamiento que queremos otorgarle la equivalencia, y nuevamente el documento que va a estar respaldando esta equivalencia. Entonces pasamos a la pestaña de cargar equivalencias. Aquí nos va a aparecer vacío, todavía no hemos cargado ninguna equivalencia. Y vamos a ver acá dos botones. El botón de aplicar matrices lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro cuando hablemos de matrices de equivalencias. Así que por el momento no lo vamos a ver. Para cargar una nueva equivalencia manual, vamos a tener que utilizar el botón de nueva equivalencia, que nos va a mostrar una pantalla como esta. Aquí vamos a tener que seleccionar en primer lugar la actividad que le queremos dar por equivalencia al alumno. Dentro de este combo vamos a poder, se nos van a listar todas las actividades que el alumno tiene en su plan de estudio. Y acá vamos a tener nuevamente un campo que es tipo de equivalencia. Pero aquí son tipos diferentes. Los tipos de equivalencia que podemos seleccionar acá van a ser equivalencia total, equivalencia de regularidad, equivalencia parcial o equivalencia de regularidad correlativa. Es decir, acá ya no hace mención a el origen de la equivalencia, sino a con qué profundidad vamos a estar reconociéndole o con qué totalidad vamos a estar reconociéndole esta actividad al alumno. Entonces veamos cada uno de estos tipos. Una equivalencia total, a lo que hace referencia es que se va a estar otorgando la aprobación total de la actividad. En este caso, seleccionamos la actividad de ecología 1, equivalencia total, el alumno ya lo va a tener aprobada la actividad ecología 1 cuando cerremos este trámite. Por lo tanto, solamente vamos a tener que cargar acá la fecha en que estamos dando la equivalencia. Tenemos un checkbox para cargar si queremos marcar esta equivalencia con una nota o no. Si tildamos el checkbox, entonces vamos a tener que seleccionar la escala de notas, la nota que le queremos dar y el resultado, si es aprobado o reprobado. En el caso de equivalencias de regularidad, lo que estamos otorgando no es la aprobación de la actividad, sino su regularidad. Es decir, cuando cerremos este trámite, el alumno va a tener esa actividad como regularizada. Entonces, acá se nos va a habilitar también este campo que es el de vencimiento, porque nosotros podemos opcionalmente indicarle una fecha de fin de vigencia de esta equivalencia de regularidad, es decir, un plazo para que el alumno pueda ir y rendir el examen final y así poder tener aprobada la actividad. Vencido ese plazo, el alumno va a perder esta regularidad que obtuvo por la equivalencia.
Equivalencia parcial, a lo que hace referencia es a que nosotros le vamos a estar reconociendo la actividad al alumno, pero no en su totalidad. El alumno va a tener que rendir determinados temas que le faltan en esa actividad para que la pueda llegar a tener aprobada totalmente. En ese caso, entonces, vamos a poder indicarle una fecha de vencimiento, lo mismo que dijimos antes, un plazo para que el alumno pueda rendir estos temas que le faltan y poder así tener aprobada la actividad. Y se nos va a habilitar también este campo que es el de temas a rendir, donde nosotros vamos a poder aquí especificar cuáles son los temas extras que el alumno tiene que rendir para poder obtener finalmente la aprobación de la actividad. Y nos queda este último tipo de equivalencia, que es la equivalencia de regularidad correlativas. Esta es un poco más compleja y difícil de entender que las anteriores. De hecho, no es un tipo de equivalencia muy común o que se suele usar demasiado. Voy a hacer más simple esto entendiéndolo a través de un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos dar este tipo de equivalencia de regularidad correlativas para la actividad Ecología 1. El alumno en su plan tiene las actividades Ecología 1 y Ecología 2. La actividad de Ecología 2 tiene como correlativa que el alumno tenga que tener regularizada Ecología 1 para poder inscribirse. Supongamos que el alumno no tiene Ecología 1 regularizada, pero nosotros queremos que se pueda inscribir igualmente Ecología 2 como si la tuviera regularizada Ecología 1, por más que así no fuera. Para eso es que se utiliza este tipo de equivalencia de regularidad correlativa. Lo que hace esta equivalencia es dar un reconocimiento ficticio de la regularidad de esta actividad. Es decir, no la va a tener realmente regularizada la actividad, sino que se la va a reconocer como regularizada solo a efecto de correlatividades para la inscripción a otras actividades. No sé si se entiende un poco más claro. En este caso, si le damos este tipo de equivalencia, el alumno no va a tener regularizada Ecología 1, como se ve en pantalla, sino que va a poder inscribirse a Ecología 2 por más que se le exija tener regularizada Ecología 1, porque ficticiamente el sistema ahí va a estar viendo como si la tuviera regularizada. Veamos ahora entonces un ejemplo concreto de una equivalencia. Supongamos que tenemos a la alumna María Eugenia Llorena, que se encontraba en la propuesta licenciatura en Ecología, donde había aprobado la actividad Ecología 1. Se cambia la propuesta a Geografía, donde está la actividad Océano 1. Nosotros queremos darle una equivalencia, donde su origen va a ser la actividad de Ecología 1, el destino va a ser Océano 1, pero va a ser una equivalencia parcial. La alumna va a tener que rendir algunos temas para poder finalmente tener aprobado Océano 1. Entonces, vamos a la operación otorgar equivalencia, seleccionamos a la alumna María Eugenia Llorena para la propuesta de Geografía. Estos datos se nos van encargando automáticamente porque el sistema ya va a reconocer en qué plan y en qué versión de plan está la alumna. Indicamos la fecha en la que le vamos a estar otorgando esta equivalencia, el número de resolución, es decir, el documento que va a estar respaldando la equivalencia. En tipo de equivalencia otorgar, seleccionamos cambio de propuesta e indicamos cuál es la propuesta y el plan origen, es decir, en qué propuesta y plan es donde estaba antes la alumna y donde aprobó la actividad que va a dar origen a la equivalencia. Pasamos entonces a cargar la equivalencia propiamente dicha, seleccionamos la actividad Océano 1, el tipo de equivalencia parcial, fecha en la que estamos otorgándola, una fecha de vencimiento, un plazo, hasta donde la alumna va a tener tiempo para rendir estos temas. Decimos que la queremos cargar con nota, entonces indicamos la escala de notas, la nota que va a tener esta equivalencia y su resultado. Y aquí ponemos los temas que va a tener que rendir esta alumna para poder finalmente tener aprobada la actividad. En la parte inferior vamos a poder ir cargando las actividades que dan origen a la equivalencia, que pueden ser más de una, es decir, puede ser que sean 2, 3 más actividades las que den origen a la equivalencia de Océano 1. Entonces,
vamos a tener que ir cargando diferentes registros que podemos ir agregándolo con el botón más verde para ir agregando una nueva fila de equivalencia. Con el menos rojo eliminamos cada uno de los registros y con la flecha azul volvemos para atrás. En cada uno de estos registros vamos a marcar cuál es la propuesta origen, que obviamente se nos va a marcar como campo la misma que seleccionamos en la pantalla de datos principales. Y aquí vamos a tener que seleccionar la actividad, origen, la fecha en la que aprobó esta actividad, con qué nota la aprobó, su resultado y el origen de esta aprobación, si fue por promoción, regularidad o por mesa de examen. Si en este caso estamos hablando de una equivalencia interna, pero si fuera una equivalencia externa, estos registros obviamente nos van a aparecer diferentes, como se ve ahora. Aquí, si fuera una equivalencia externa, vamos a tener que cargar manualmente el nombre de la actividad de origen que realizó en esta institución externa, la fecha en la que lo aprobó, con qué nota la aprobó, y los datos del libro, el número de acta y el número de folio donde está sentada esa aprobación. Igualmente en este caso, como dijimos, volvemos como estábamos antes porque es una equivalencia interna. Hacemos clic en aceptar, vemos que se nos cargó acá esta equivalencia. Podemos agregar más equivalencias porque podemos poner varias equivalencias dentro de un mismo trámite. Podemos usar la lupa para modificar lo que hayamos cargado. Una vez que ya vemos que está todo correcto lo que cargamos, hacemos clic en el botón finalizar y vamos a ver la previsualización del trámite. Con todos estos datos vemos que todavía continúa abierto, vamos a tener que cerrarlo. Aquí tenemos los datos de la equivalencia que se está dando. Entonces nos queda ahora cerrar el trámite. Vamos a la operación de cerrar trámites de equivalencia. Utilizamos la herramienta de filtro para buscar a la alumna. Nos dice, ok, tenemos para esta alumna este trámite de equivalencia en estado abierto. Hacemos clic en la lupa. Vemos nuevamente la previsualización del trámite. Podemos imprimirlo si queremos. Y tenemos el botón para finalmente cerrarlo. Obviamente, como esta es una equivalencia parcial y la alumna va a tener que rendir estos temas que le faltan para poder finalmente tenerla aprobada la actividad, tenemos que generar una mesa de examen con esta instancia. Es decir, la alumna para rendir estos temas lo va a tener que rendir a través de una mesa de examen, pero esta mesa de examen no va a ir por la misma instancia de los alumnos que rinden para regularidad o libre o alguna reválida. La instancia que sirve para rendir estos temas de las equivalencias parciales es esta instancia que vemos aquí, que es examen complementario por equivalencia. Entonces la alumna se va a inscribir a esta mesa de la actividad Océano 1 para esta instancia y así rendir estos temas que le faltan y obtener finalmente la aprobación de la actividad. Supongamos que ya cerramos este trámite y nos dimos cuenta de que tuvimos un error en la carga de los datos. Dijimos, no teníamos que darle, la nota no era un 8, era un 9. ¿Ok? El trámite ya está cerrado, así que no lo vamos a poder modificar ese mismo trámite. Lo que hay que hacer es rectificar la equivalencia, generar un trámite rectificativo. Entonces vamos a la operación rectificar equivalencia, buscamos nuevamente la alumna, vemos que tenemos este trámite de equivalencia cerrado, porque obviamente las rectificaciones se realizan solo para trámites de equivalencia que ya están cerrados. El número del trámite es el número 43, hacemos clic en la lupa de este trámite, y aquí se nos va a presentar en la parte inferior todas las equivalencias que conforman este trámite. En nuestro caso solamente cargamos una única equivalencia, y para cada una tenemos un checkbox que debemos tildarlos, los de aquellos que queremos modificar. Si aquí hubiéramos tenido 3 equivalencias diferentes en este trámite, pero solamente queremos modificar la de una de ellas, bueno, cliqueamos la que queremos modificar y hacemos clic en agregar. Se nos va a cargar acá para que tengamos la fecha del otorgamiento y el número de resolución de este trámite. Y pasamos entonces a la pestaña de rectificar equivalencias. Aquí vamos a tener cargadas todas las equivalencias que seleccionamos en la pestaña anterior. Tenemos la posibilidad de agregar nuevas equivalencias o, y haciendo clic en la lupa, modificar estas equivalencias que ya cargamos.
cuando hacemos clic en la lupa, vemos la misma pantalla que teníamos en el trámite de otorgar equivalencia. Es decir, seleccionar el tipo de equivalencia, la actividad, las fechas, las notas, los temas a rendir y los datos de la equivalencia, de la actividad de origen, perdón. Aquí es donde vamos a poder hacer las modificaciones que necesitemos. Queremos modificarle, que en realidad acá no es un 8, es un 9, que lo modificamos, perdón, hacemos clic en el botón aceptar, y finalmente pasamos a lo que es la previsualización del trámite. Tengan en cuenta que al rectificar una equivalencia, lo que se hace es crear un trámite nuevo. Por eso vean que acá el número de trámite va a ser número de trámite 44, mientras que el trámite de la equivalencia original es el 43. Por lo tanto, es un nuevo trámite que también vamos a tener que cerrar. Lo mismo, se utiliza la misma operación de cerrar trámites de equivalencia para cerrar tanto las equivalencias originarias como las rectificativas. Y si el trámite está abierto, si no lo cerramos todavía, por ejemplo, este trámite de rectificativa todavía está abierto, se puede anular si en caso que queramos eliminarlo. Para eso, vamos a la operación anular trámites de equivalencias. Indicamos acá siempre, esto es importante, solamente se pueden anular trámites abiertos. Trámites cerrados no se van a poder anular. Entonces, buscamos a la alumna, seleccionamos acá María Eugenia Llorena, hacemos clic en la lupa para ver el trámite, vamos a dar la previsualización, y vamos a poder cargarle acá opcionalmente una observación sobre por qué estamos anulando el trámite, y el botón finalmente para anularlo. Con esto concluimos el ejemplo de lo que es el otorgamiento de una equivalencia, y nos queda ver las cosas que podemos parametrizar en relación a las equivalencias. Hay varias cosas acá que el sistema nos va a ir permitiendo configurar. En primer lugar, al igual que nos pasaba con las aprobaciones por resolución, para las equivalencias también vamos a poder configurar si queremos que el trámite se cierre automáticamente o no. Es decir, si cuando finalizamos la carga de un trámite de equivalencia, queremos que el mismo automáticamente quede cerrado, o si el cierre lo vamos a hacer manualmente a través de esta otra operación de cerrar el trámite de equivalencia. En segundo lugar, podemos configurar a través de los parámetros si la carga de las actividades, cuando fueron realizadas en una institución externa, va a ser obligatoria o no. Es decir, si va a ser opcional, que tengamos que decir, bueno, cuáles fueron las actividades que dan origen a la equivalencia en el caso de equivalencias externas. En tercer lugar, la cantidad de ejemplares de acta a imprimir por cada trámite de equivalencia. Luego, si se debe registrar la fecha fin de vigencia, en el caso, obviamente, de las equivalencias parciales y equivalencias de regularidad. Vimos que teníamos una fecha de fin de vigencia, una fecha de vencimiento, es decir, esta fecha de plazo hasta la que el alumno va a tener tiempo de o rendir su examen final, en el caso de una equivalencia de regularidad, o rendir estos temas que le faltan, en el caso de una equivalencia parcial. A través de los parámetros nosotros podemos decir si la carga de esa fecha fin de vigencia va a ser obligatoria o va a ser opcional. Y por último, lo que podemos parametrizar también es si se van a poder registrar equivalencias con resultado desaprobado. Vieron que cuando cargábamos las equivalencias, teníamos, al momento de cargar la nota, un campo que era el de resultado. Si la equivalencia estaba aprobada o desaprobada. Esto se debe a que nosotros vamos a tener la posibilidad, si lo configuramos a través de los parámetros, para poder dar equivalencias con trámites con resultado desaprobado. Esto es común, obviamente, en equivalencias internas, principalmente en cambios de plano o de versión, donde luego del cambio necesitamos registrar las equivalencias de un plan a otro, tanto las aprobadas como las desaprobadas. Y aquí les dejamos también para que puedan ver posteriormente, cuando subamos la presentación al micrositio, cada uno de los códigos de estos parámetros que nos van a ir permitiendo hacer estas configuraciones.
Eso básicamente las formas de reconocimiento en lo que respecta a la aprobación por resolución y el otorgamiento de equivalencias de forma manual a un alumno concreto. Básicamente es lo que teníamos que comentarles. No sé si Hernán o Seba quieren agregar algo más. Si no, pasamos al espacio para que hagan las consultas. No, lo único, resaltar lo que vos ya comentaste al comienzo, que este es el primero de 2 webinars. En el próximo nos vamos a meter con la parte de matrices de equivalencias, que probablemente sea la parte más compleja, pero nos pareció que era interesante y necesario hacer este primer webinar para que, bueno, que aquellas personas que se están sumando recientemente al uso de guaraní, o que por ahí no tienen bien intensificados los conocimientos sobre esto, tuvieran una base para así después meternos en la parte de matrices. Así que ahora, si tienen preguntas, ya habilitamos formalmente el espacio de preguntas y estamos dispuestos a responderlas. Sí, yo estoy haciendo una barrida por lo que tenemos en el chat. Fernando. Hay alguien levantando la mano. Si A ver. habilitar el micrófono. Dale, habilitemos los micrófonos primero. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marcelo Kuhn de la Universidad Nacional de Misiones. Y mi pregunta es la siguiente: cuando se hace un reconocimiento parcial, y ahí vos ponías de ejemplo que la nota era un 8, ¿sí? Sí. Y que después tenía que rendir contenidos. O sea, y se tiene que inscribir a rendir y se genera un acta. ¿Qué pasa si la nota original era un 8, pero cuando rinde los docentes le dan otras notas? O en el acta de contenidos complementarios va directamente como que aprobó esos contenidos, pero sin nota, y se mantiene la nota original de la propuesta y la actividad de origen. La nota que se... Hola, sí. no sé, Hernán, ¿querés que responda yo? No, contestale. Cuando se le da una equivalencia parcial, el alumno, para reconocer la actividad, tiene que rendir lo que le falta. Para ello solo se podrá inscribir en un examen con una instancia de examen complementario. Exacto. Esa nota es la que va a valer y la que va a figurar en su historia académica y la que va a ir al promedio. Con lo cual, si la nota que vale es la que de su equivalencia parcial, tendrán que volcar esa nota en el examen final. Si es un promedio entre lo que el alumno sacó en el examen final con lo que le faltaba, que rindió, y lo que le reconocieron en la equivalencia parcial, tendrán que poner en el examen final el promedio de esas dos notas. O sea, tengan en claro que la nota que vale finalmente para ese alumno en esa actividad es la nota del examen final complementario, de examen complementario. Es más, cuando el alumno se inscribe en ese examen, se verifica que tengan una equivalencia parcial vigente. O sea, esa equivalencia parcial puede ser con nota o sin nota. Pero tengan en cuenta esto, que la nota que finalmente le vale al alumno como nota final de esa actividad es la que figura en el examen final. Correcto. Piénsenlo. Entonces, sí. No, piénsenlo de la misma manera. Perdón, hay delay y nos pisamos. Tal vez les resulta más fácil pensarlo de la misma manera que las regularidades, que las notas de regularidades. El alumno va a rendir un examen final con una nota de regularidad, pero la nota que va a finalmente reflejarse en su historia académica cuando apruebe va a ser la nota que se registre en el acta de examen. Lo mismo pasa con estas equivalencias parciales. El alumno va a ir con una nota que se le dio por esta equivalencia parcial, pero la nota que finalmente va a terminar teniendo en su historia académica una vez que apruebe va a ser la nota que se le figure en el acta de examen. Correcto. Entonces la nota final pisa automáticamente, el sistema, digamos, hace pisar automáticamente la nota final por sobre la nota inicial. O sea, no se es que sacó un 10. pisa.
Técnicamente no PISA, la que se considera es la del examen complementario, no la de la equivalencia. Las notas quedan las dos registradas en el sistema, pero cuando Claro. vos vas Si a emitir ustedes, un analítico, el que se muestra es el del examen complementario. si en el analítico correcto. quisieran para estos exámenes complementarios mostrar cuál es la equivalencia parcial y su nota, esa información está, no es que se pisa o se cambia o se modifica. Ese dato sigue estando como equivalencia parcial, es más, en la ficha de la persona hay un reporte, un apartado donde ven las equivalencias parciales. Pero bueno, si hoy actualmente en lo que es el certificado analítico, esa información de la equivalencia parcial no se está mostrando, pero si quisieran lo pueden mostrar. Porque esa Perfecto. relación entre el examen complementario, el examen final complementario y la equivalencia parcial está, con lo cual si quisieran Exacto. mostrar eso, lo pueden mostrar. Es más, si quisieran usar esa nota para promedio, bueno, si realmente en el examen final complementario quieren mostrar la nota de ese examen final, pero para el promedio suman las dos, bueno, ahí van a tener que modificar el cálculo de promedio, pero recuerden que la nota que vale y que vale historia académica es la del examen complementario. Es perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, me sacó esa duda. Gracias. Bueno, de No, nada. vamos. ¿Alguien más que quiera abrir micrófono? Bueno, yo avanzo. Si quieren abrir micrófono, pueden levantar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono. Bien. No sé si pueden desmutearse ellos automáticamente. Tenemos a Fernando Velarde que pregunta, ¿qué diferencia hay entre la equivalencia de correlativas y una excepción de correlatividades? La verdad es que operativamente ninguna. Vos podés exceptuarle las correlativas o podés darle la equivalencia. La diferencia es que la excepción en algún momento la tenés que resolver, ¿sí? Si vos para inscribirse a algo le estás exceptuando el control de correlativas, en algún momento esto te va a saltar. En cambio, si vos le das la equivalencia de regularidad, la equivalencia de correlatividades, eso ya no te va a estar saltando, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Siempre la excepción en algún momento se tiene que resolver, porque en algún momento no te deja avanzar. En cambio, la equivalencia de correlatividad, perdón, no te está pasando eso. Además, tengan en cuenta de que una actividad puede tener como correlativas más de una actividad. Nosotros en el ejemplo pusimos Ecología 1 y Ecología 2. Pero tal vez Ecología 2, además de tener Ecología 1, podía tener otra segunda actividad como correlativa para poder inscribirse. En este caso, la excepción de la correlatividad está exceptuando el requisito de correlativas para Ecología 2. Entonces, te vas a estar exceptuando la correlatividad tanto Ecología 1 como de esta otra actividad. En cambio, con la equivalencia de regularidad correlativas, podés hacerlo como más específico. Solamente le estás reconociendo ficticiamente la regularidad de Ecología 1, no de esta otra actividad. ¿Se entiende? Alicia, bueno, dice que lo de equivalencia de correlativas es muy útil y pregunta si se le puede cargar vencimiento, porque entiende que es muy útil esta novedad. ¿Martín? A ver. Sí. No quiero decir... Sí, porque es una equivalencia de 100% seguro, pero creo que sí. regularidad donde puedes ponerle ¿Hasta vencimiento y nota o puede ir sin nota. Sí, se le puede cargar un vencimiento a la equivalencia de regularidad correlativa. Ahí verifiqué. Después Lorena pregunta si la fecha de otorgamiento debe coincidir con la fecha de resolución. Eso lo definen ustedes, no necesariamente. No. O sea, por defecto el sistema les va a cargar automáticamente como fecha de otorgamiento la fecha que tiene asociada el documento respaldatorio, pero ustedes después lo pueden modificar. Bien. Gustavo pregunta, ¿cómo cargar los temas a rendir las equivalencias parciales otorgadas por matrices? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos matrices en el próximo webinar. Sí, exacto. No, las que son de aplicación automática y generan equivalencias parciales, ahí no hay forma de
cargar Cargar los los temas a temas. rendir, porque no, el trámite ya se queda cerrado, con lo cual no puede editarse. Exacto. Podríamos ver en esos casos en particular de aplicación de matrices por cambio de plano, porque el alumno se inscribe en una segunda propuesta, donde se otorgan equivalencias parciales, poder editar y cargar esa información, para que el docente después lo tenga en cuenta en el examen. Bien. Vanessa pregunta, solo para confirmar, ¿la aprobación por resolución se puede aplicar a las propuestas de tipo curso también? Sí, la respuesta es sí. O sea, se aplica para cualquier tipo de propuesta. Sí, no hay ninguna restricción. Exacto. Fernando sugiere que si para la próxima presentación podemos contar cuáles son los default de los parámetros, cómo van por default en el sistema, tomamos la sugerencia. Alejandra dice, buen día, las propuestas, para las propuestas de tipo cursos. En cursos de extensión de idioma tenemos una correlatividad por cada nivel de idioma. Por inglés 1, para inglés 2, bueno, las correlativas, el 1 para el 2, el 2 para el 3, hasta el 5. Los alumnos que ingresan con conocimientos previos externos rinden un examen de nivelación. ¿Cuál es el trámite conveniente para aprobar un nivel de una actividad? Aprobar, por ejemplo, 1 y 2 para que pueda, entiendo que para que pueda entrar al 3. Y pareciera ser la homologación, ¿no? En ese caso. Sí. Hay un foro dentro de Usuario Guaraní 3 donde justamente se consultaba por esto, no sé si era justamente Alejandro quien, pero mostramos como que había diferentes opciones para poder llevar adelante este tema justamente, de los idiomas y el examen de nivelación. Que ahí justamente sugeríamos como diferentes opciones, cada una con sus pros y sus contras. La más convincente era como la que comentaba Hernán, tener puestas las correlativas de los idiomas y una vez que el alumno finaliza este examen de nivelación, dar por aprobado el nivel de idioma para el cual el alumno ya, anterior al que el alumno ya se podría inscribir según su nivel. Después José pregunta, al momento de cerrar las equivalencias, ¿se controla las correlativas de las materias a las que le estoy otorgando equivalencia? Bueno, justo ahí le estaba respondiendo. A ver. Sí. Bueno, listo. Por cómo está desarrollado los controles de correlativas, no se puede hacer en forma automática, con lo cual ahí tenemos un tema que ya lo hemos hablado, lo hemos visto con algunas instituciones, que en el caso de aplicación automática de equivalencias, de matrices, y que otorga equivalencias, dejar esos trámites abiertos y después cerrarlos a través de la operación que es de cierre masivo de trámite de equivalencias, donde ahí sí pueden configurar el control de correlativas. Entonces, no sé, después de un cambio de plan o de un proceso de inscripción a propuesta donde puede haberse otorgado equivalencias por aplicación de matrices en forma automática, poder correr esa operación, cerrar los trámites y ahí sí controlar las correlativas. Actualmente las equivalencias automáticas dejan el trámite cerrado. Por eso con las instituciones que han requerido esto, hemos trabajado con ellas en que esos trámites queden abiertos y después en un proceso manual, a través de esa operación de cierre masivo de trámite de equivalencias, se cierren y ahí se aplican las correlativas. Es un tema que tenemos que revisar porque, bueno, ya son varias los que han consultado ese tema y de darle una solución. En principio la solución es esa. Sí. No, está bien, pensé que había terminado. Alguien retoma la consulta de José que dice, ¿se puede hacer referencia a un link de la resolución donde se indican los temas? Las resoluciones... Se puede hacer referencia en ese campo de observaciones. Lo que no sé si pregunta es si toma el hipervínculo, pero sí se puede poner ahí en ese campo lo que quieran. Igualmente, si lo que necesitan es tener como un documento digital con esa resolución, al momento de cargar la resolución en el sistema, en administrar documentos respaldatorios, ahí van a poder también adjuntar digitalmente el documento. En el trámite de equivalencia o de aprobación, lo único que se va a decir es el número de resolución de ese documento, pero en el sistema pueden tenerlo cargado, el documento digital. No sé si es que iba por allí la consulta.
Veamos que nos responden. Nuria pregunta si puede consultar. Si Hola. querés. Hola. Sí, hola. ¿Me Hola. escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Mi nombre es Nuria, yo trabajo en la Universidad de Río Negro en el Departamento de Estudiantes y tenía varias consultas. Hago la primera. Respecto a las evaluaciones complementarias, cuando se dictamina, digamos, una equivalencia parcial, nosotros no tenemos esa figura, sí tenemos la figura de una evaluación complementaria, que hasta ahora no estaba registrada, no la registrábamos en el sistema, estaba viendo que está buenísimo porque lo vamos a poder hacer con esta versión. Mi consulta es, cuando se le carga esa equivalencia parcial, al estudiante se lo está habilitando, o sea, ¿en qué impacta, digamos, en la actividad académica del estudiante? Si se le habilita para poder hacer algunas materias que le exigen como correlativa esa materia en la que tiene la equivalencia parcial. Y después la otra consulta es el tema de los turnos, porque ahí Martín dijo de que no se iba, o sea, no iban a usar los mismos turnos de exámenes de aquellos que rinden como libre o regular, digamos un examen final. O sea, si vamos a tener habilitado otro turno aparte, o sea, ¿cómo sería ese tema? No sé si se entienden las preguntas. Quiero hacer una Sí. aclaración. Sí, se podría usar el mismo Sí, se turno puede regular, donde la mesa de examen, además de decir que es para alumnos regulares o que quieren rendir libres, también para los que quieran rendir examen complementario. Quizás la mejor forma de ordenarlo sería crear otra mesa de examen propio para examen complementario. Pues no creo que en todos los turnos de exámenes existan Y alumnos se genera un acta de examen, un acta diferente. Es un acta de examen, como de examen Ustedes regular o libre. ustedes pueden elegir tener todos, supongamos que en una mesa mezclan libres, regulares y exámenes complementarios. Ustedes pueden decidir si lo que van a hacer es meter todo junto en una sola acta o si van a generar múltiples actas y van a poner en cada una de las actas los distintos tipos de exámenes que han rendido. Digo, eso es una opción que tienen ustedes de manejarlo. Claro, la opción está, por eso, hay por parámetro se puede definir si en una mesa de examen crean un solo acta de examen. Exacto. O múltiples actas de examen. En este caso podrían decir, bueno, creo múltiples actas de examen, un acta de examen donde meto a los alumnos regulares, otro donde incluyo a los alumnos libres y otro los incluyo a los alumnos de examen complementario. Si definieron la mesa para esas tres instancias. Otra forma es crear diferentes mesas de exámenes. Mesa de exámenes solo para regulares, mesa de exámenes solo para libres, o regulares y libres, y otra parte para examen complementario. Eso tienen que ver cómo van a generar las actas y cómo quieren guardarla en libros, ¿no? Esos parámetros los establecería, digamos, la universidad, digamos, quienes corresponden, cómo se va a manejar, ¿no? Claro, exacto. Claro. Porque por lo que ustedes me están diciendo, se usaría la misma numeración que un acta de examen, digamos. No es que se configura otro modelo de acta, digamos, ¿no? Sí, por defecto va a seguir la numeración de las actas libres, regulares. Ustedes pueden, la institución puede cambiar y decir, bueno, para el tema de actas complementarias sigo otra numeración. Eso ya es va por una personalización que deben realizar. O sea, por defecto del sistema de SIU sale una numeración correlativa. Después respecto a la carga, bien. Y después respecto a esto que consultaba de cargarle una equivalencia parcial, cómo impactaba, digamos, en la actividad del estudiante. Si eso lo habilita a hacer otras materias, o sea, si funcionaría tipo como una regularidad, digamos, vigente, si lo habilitaría para hacer otras materias, porque por ahí lo que sucede es que le falta rendir la evaluación complementaria, es decir, que no tiene todavía aprobada la materia, y eso lo imposibilita a cursar otras materias del plan. No, la equivalencia, hay una diferencia entre equivalencia parcial, que es te doy aprobada una parte de la materia pero no toda, y la equivalencia de regularidad. Son dos cosas distintas. Quienes vienen de Guaraní 2 saben que estaban mezclados los usos, pero no, la equivalencia parcial no te habilita nada, ¿sí? La equivalencia de regularidad es la que te habilita con las regularidades, ¿sí? Para las correlatividades o eventualmente la de correlatividades, ¿sí? Pero la de parcial no te habilita nada.
Es como que te doy aprobado un pedazo de la materia, pero eso no te sirve todavía para habilitarte a hacer otras actividades que son correlativas de esa. Claro, en este caso, por lo que yo entiendo del ejemplo que nos está dando Nuria, le tendrían que aplicar las dos equivalencias. Si ustedes consideran que porque le falta un tema ya está habilitado, lo exime de esa correlatividad, tendrían que darle los dos. La equivalencia parcial para decir, tiene aprobada toda la materia, para aprobar la materia le falta este o estos temas, y también la equivalencia de regularidad para que pueda cursar la materia que no podía cursar porque no tenía la materia esa. Exacto. Bien, gracias. A mí se me perdió el chat porque se me reinició la máquina, así que no sé si había más preguntas en el chat. Sí, Xiomara consulta, para anular trámite de equivalencia, se dijo que se debía colocar la razón de la misma. ¿Las razones vienen predeterminadas y se debe seleccionar una de ellas o es un campo para completar manualmente? La otra consulta era sobre el control de correlatividad que ya respondieron. No, para anular una equivalencia, o sea, un trámite de equivalencia que está abierto, no hace falta indicar un motivo. Sí hay un campo de observaciones que es opcional y uno puede cargar, pero no es obligatorio tener que indicar allí el motivo de la anulación. Bien, Alicia pregunta, la consulta de link es para saber si se puede relacionar de tipo hipervínculo para levantar el archivo. No, sí, la vía, la consulta no. En principio hoy no tenemos ahora eso, solo que el texto, alumno ¿no? pueda consultar eso. Después tenemos una consulta de Alicia de UNE, una pregunta más general sobre acta rectificativa. ¿Nunca les plantearon agregar documentación respaldatoria? En general, la gestión de ningún acta rectificativa se asocia a documento respaldatorio, pero hay usuarios que lo requieren. No me queda claro la pregunta. No sé si ustedes lo entendieron. Sí, cuando rectificás un acta, si la posibilidad de poder agregar documentación respaldatoria del motivo por el cual se hace la rectificación. Eso, hola. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Qué tal? Eso es lo que explicaba Sebastián, o sea que cuando haces una rectificativa se puede asociar un documento respaldatorio por el cual se justifica que se cometió un error y que hay que rectificar ese acta. Sí, ese documento, no sé si se está viendo la pantalla, vuelvo a compartir, dentro de rectificar equivalencias, cuando seleccionabas al alumno de equivalencia, acá podés cambiarle el número de resolución para que en este nuevo trámite quede el documento respaldatorio de esa rectificación. Claro, pero en realidad... Sí, o bueno. sea, por defecto te va a traer el que tenía porque es muy probable que en muchos casos en cambios menores y no se requiera un documento que esté respaldando esto. Es el mismo documento de la equivalencia original. Pero en casos en los que sí se requiere un documento respaldatorio específico para la rectificación, lo que hacen es modificar este que ya venía por defecto y le cambian el nuevo documento respaldatorio. No me va a cambiar el de la... El del original no, va a cambiar ahora en este trámite de rectificativa. Bien, en tu ejemplo sería en el acta 44, en el número de trámite 44. Exactamente. Bien, dale. En algún momento nos dice... Sí. A ver, Gustavo... Eliminar la historia académica del alumno. Me imagino que está diciendo eso. Perdón, Alicia, me quedé pensando en el planteo de Alicia. En las actas comunes y corrientes sí existe el documento respaldatorio para las rectificativas. Lo reviso. Pero decían actas rectificativas de actas o de equivalencias. Claro, porque me quedé pensando en tu pregunta, porque como lo pusiste más general como actas. Sí. Puede ser. Sí, lo estaba generalizando en realidad, Hernán, pero lo voy a revisar. Me hiciste dudar y mientras los chicos charlaban entré a la operación porque dije eso existe
Me acaban de preguntar y yo también dudé y No. no entré a chequear, lo chequeo. Tienes la posibilidad de asociar un documento respaldatorio. Claro, Perfecto. releí tu pregunta y vi que era más general y me fui al Sí. resto de las actas y sí, tenés la posibilidad. Dale. Acá pregunta Marcelo, dice, ¿en algún momento hablaron de eliminar la historia académica del alumno? Por favor, ¿podrían profundizar en el tema? Sí. No sé, ¿querés que le explique, Seba? Sí, explícalo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros damos una aprobación por resolución o una equivalencia y la cerramos, eso ya no se puede eliminar, no podemos eliminar la equivalencia o la aprobación que ya está cerrada. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente lo dimos mal? Dijimos, uy, no era para este alumno, era para otro, lo cargamos mal, necesitamos eliminarlo. Eso ya no se puede eliminar, el alumno ya tiene esa nota cargada en su historia académica. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es ir a la operación que se llama invalidar historia académica, buscar ese alumno, no va a aparecer ahí toda la historia académica del alumno, vamos a seleccionar esa aprobación que le dimos por error y se la vamos a invalidar para que ya no le aparezca más en su historia académica. Eso es lo que se debe hacer en ese caso. Obviamente hay que intentar no llegar hasta ese punto. Claro, es la última instancia. Una vez, si se cometió el error, sí. La única manera de subsanarlo es esa. Exacto. Claro, siempre hay que tener bien... Perdón. Las rectificativas dentro del sistema están pensadas para modificar o agregar, pero no para eliminar. Entonces, el camino para la eliminación es la invalidación de la historia, de ese antecedente académico. Digamos, como una conclusión más general, tanto para actas como para todos los tipos de rectificativas. Lo que existe hoy es si en realidad lo que necesita es cambiar, por ejemplo, una equivalencia, una nota, habían puesto un 8 y era un 9, eso se puede hacer mediante rectificación de trámite de equivalencia. Se elige ese trámite como se hace con actas. Se elige Es el trámite de exactamente equivalencias, análogo a cualquier se elige equivalencia. la equivalencia que está mal y se le cambia la nota. Eso es rectificación. En el caso de aprobaciones por resolución, todavía no está esa funcionalidad de rectificación de aprobaciones por resolución. Hoy la única forma que hay, si hubo un error en la carga y ya se cerró el trámite, es invalidar, como decía Martín, invalidar esa aprobación por resolución mediante la operación de invalidar historia académica y volver a crear una aprobación por resolución de esa materia con el dato correcto. Eso está pensado para un futuro de agregar lo que es rectificativa de aprobaciones por resolución, como está rectificativa de actas o de equivalencias. Hola, perdón, justo me meto en este tema. Quería consultar porque cuando se invalida, se sigue figurando, o sea, no es que desaparece del sistema, sino que figura, nosotros quería preguntar si iba a seguir siendo así en historia no válida, o sea, no es que nosotros vamos a dejar de ver eso, lo vamos a poder seguir viendo, ¿no? Ustedes lo van a ver, pero después, o sea, no lo ve el alumno, digo, o sea, el alumno no lo ve en la historia académica, ustedes sí lo ven porque justamente se ve que eso se anuló, digamos, queda ese registro, digamos. Sí, toda esa historia académica del alumno desde gestión se va a seguir viendo. Es más, supongamos que alguien lo invalida, pero después por algún motivo lo vuelven a convalidar esa nota, porque existe la funcionalidad de volver a convalidar esa nota. Bueno, ese registro también va a quedar, lo van a seguir viendo, y en ese caso si se convalida una nota que había sido invalidada, que puede ser por error o porque el alumno presentó alguna documentación y le reconocen nuevamente esa materia, el alumno la va a volver a ver en su historia académica y ustedes lo van a ver en ese historial de invalidaciones y convalidaciones, en ese reporte que está en la ficha de la persona. O sea, toda esa historia no se pierde, va quedando porque es necesaria para saber la trazabilidad de una nota, de qué sucedió con ese alumno, ¿no? Bien, bueno, nos queda la última consulta, creo que es la última. Seba, en YouTube también hay consultas. Bueno, ahora las miramos. Lea? Bueno, dale. Si tenés por alguna eso. mano, si no, mientras las vas buscando voy leyendo alguna de acá. Las tengo acá. Dale. Juan Manuel Rodríguez consulta, ¿qué sucede si quisiéramos rectificar la resolución? Bueno, es lo que acaba de responder Ares recién. Perfecto. La aprobación por resolución no se rectifica todavía. Se anula y se vuelve a otorgar.
Bien, Ana Rodríguez, si no colocamos una nota numérica, ¿existen otras opciones? ¿Solo dejar el aprobado, como se vería en el analítico? Sí, existe la posibilidad de la equivalencia con nota o sin nota. Eso también es una definición que tiene que ver la institución o qué escala de nota quieren utilizar para las equivalencias y para las aprobaciones. Bien, Diego Romero dice, al momento de cargar documentación que trae el alumno al campo carga horaria es obligatorio y el campo créditos es opcional. Si la documentación no informa carga horaria, ¿cómo se puede resolver? A ver si se entendió. Sí, Sí, se entendió. Lo estoy pensando, la verdad es que no recordaba que estaba la carga horaria como obligatoria. Es algo que deberíamos verificar porque sí, es cierto que muchas veces pueden no traerte la carga horaria. Eso lo vamos a anotar para revisarlo. Hola, Bien. ¿puedo consultar justo algo relacionado con eso? Sí. Por eso, cuando se cargan los datos de la universidad, en este caso en una equivalencia externa, que el chico aprobó la materia en otra universidad, eso quería saber si todos los campos iban a ser obligatorios, porque, por ejemplo, nosotros recibimos documentación de diferentes tipos, con diferentes datos de todas las universidades, y no siempre, por ejemplo, le dan un analítico donde figura el folio, por ejemplo, donde se registró la nota en la universidad de origen y en el libro de esa universidad. Y esa era mi duda, si iba a ser todo obligatorio. No, de hecho son pocos. No, De hecho, de casualidad que está obligatorio la carga horaria, pero en líneas generales son todos opcionales esos campos. Sí, en el caso de equivalencia, donde cargas la nota externa y esos datos de número de acta, folio, son opcionales. Sí, acá Alicia Baiti nos dice que ellos lo dejan en blanco o se pone 0. Ok. Sí, de hecho, como vimos, incluso en los parámetros podemos poner que la misma carga de las actividades orígenes, cuando sea una equivalencia externa, sea opcional. Es decir, no hace falta ni siquiera decir qué actividad es la que le está dando origen, la equivalencia. Bien. Emi, ¿hay más consultas de Queda YouTube? una de YouTube. Dale. Porque ya estamos medio Javier pasados de horario. Díaz dice, ¿a qué materia de actividad se crea en el caso de equivalencias parciales? ¿La materia destino? Me refiero a la mesa. En el caso de equivalencias parciales, ¿en qué materia se crea el acta de los temas parciales a rendir? Y en la destino. En la misma materia. En la materia de destino, la que estás reconociendo parcialmente. Perfecto, no hay más en YouTube. Bien, bueno, la última entonces, ¿existe alguna forma de ver en qué libro de acta está registrada una equivalencia externa que no sea descargando nuevamente el acta? Por ejemplo, si se puede ver desde la ficha de la persona en la historia académica o no. Yo la verdad no lo tengo presente eso, no sé vos, Martín. Yo no tendría que hacer un caso, la verdad no lo tengo presente. A la ficha de la persona lo que dice es que en historia académica, cuando buscas una materia otorgada por equivalencia, ves el número de resolución, pero no sabes los datos del acta donde se registra la equivalencia. Bueno, lo vamos a revisar y vamos a ver. La verdad que es como que tenemos un montón de información ahí, pero bueno, vamos a ver si podemos incorporar. No sé en qué versión están, porque eso estaba pedido ya de agregar información de la equivalencia. 3.17, sí, me parece que no lo agregamos todavía. Del origen, o sea... Recuerdo que teníamos datos para agregar en esa ficha. Bien. 3.17. Perfecto. Bueno. Además de la bueno, nos queda esta acá de IUFA, si en equivalencias externas, además de la institución, se puede cargar la facultad o la unidad académica. Sí, esas cosas se pueden registrar como una institución externa con sus responsables académicas. Las responsables, sí. Así que sí, eso se puede registrar. Bien. Bueno, buenísimo. Hasta acá llegamos entonces con los temas de este webinar. En cuanto sepamos la fecha del próximo de matrices, se van a enterar seguramente a la brevedad de la fecha del próximo de matrices, y recuerden que si les quedó alguna consulta pendiente o se les ocurre algo para preguntar sobre este tema,
lo pueden volcar o bien en el foro, en el apartado de capacitaciones, y de última saben que nos pueden escribir a guaraní@ciu.edu.ar para cualquier otra consulta. Exacto. Antes de que se terminen de ver todo, les comento, no lo comenté al principio, pero lo voy a comentar ahora, que en brevísimo, en un par de horas, está saliendo la versión 3.18.1, ¿sí? de Guaraní, que entre otras mejoras, además de que es la versión que van a tener que utilizar para informar la Araucano Parcial 2020, que tiene cambios, también incluye la nueva funcionalidad de diploma digital, que seguramente en cualquier momento estaremos contándoles más al respecto, pero bueno, las dos grandes mejoras que tiene esa versión es la posibilidad de generar el analítico y el diploma en forma digital con las obleas de Sitzer y con firma digital, y además es la versión que van a tener que usar para el informe parcial de Araucano 2020. Así que les pedimos que estén atentos y tengan en cuenta eso, porque en el día de ayer se abrió el pedido de información de Araucano, hoy nosotros vamos a publicar la versión. Todos recuerden que no es necesario que migren a esa versión ahora, que pasen a esa versión de producción ahora, sino que pueden tener una instalación con una copia de la base y generar los archivos para importar Araucano. No es necesario que pasen corriendo ya a la 3.18.1. Obviamente siempre lo recomendable es estar en la última versión, pero para este caso, específicamente para el informe de Araucano, con una instalación de prueba con la base de producción, es más que suficiente. Así que bueno, les agradecemos a todos y bueno, en cualquier momento nos estaremos encontrando de nuevo. Muchas gracias. Gracias, equipo. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos.